Es el turno de configurar nuestra matriz multilevel. Antes de empezar, repasaremos brevemente los datos que necesitamos para que todo funcione correctamente. Finalmente, veremos cómo configurar por completo nuestra matriz multinivel para aprovechar al máximo esta poderosa herramienta. Comencemos. Siempre comenzamos introduciendo los valores. Aquí debemos incluir las medidas principales que queremos analizar. Luego añadiremos las filas, las cuales definirán cómo se organizará la información en función de la jerarquía de los datos. Opcionalmente, podemos agregar columnas si necesitamos organizar datos en ambos ejes. Además, es esencial incluir el nivel visual, que establecerá las jerarquías en nuestra visualización. Y finalmente el orden, para garantizar que los datos se presenten de forma coherente y clara. Sigue mis pasos para configurar tu primera matriz multinivel. Desde la pestaña Insertar, seleccionamos la opción Matriz visual. Y se agregará a nuestro informe. Ajustamos su tamaño para optimizar la visualización. Después, comenzamos a configurar los campos esenciales. Iniciamos con la asignación de valores. Aquí, incorporamos las medidas necesarias para el análisis. Estas medidas corresponden al resultado del periodo objeto de análisis. Y finalizamos, incluyendo las medidas acumuladas del año para un contexto global. Este paso es fundamental para comparar periodos. Seguimos configurando las filas. Vamos a incorporar el campo concepto desde la dimensión correspondiente. Ahora, agregamos el campo cuentas de nivel 3 desde la dimensión de Accounts. Esto nos permitirá mayor granularidad en el análisis. Procedemos ahora a seleccionar el campo de nivel visual de la dimensión de P&L. Este campo asegura la correcta jerarquización de los datos. Por último, configuramos el campo orden. Introducimos este para asegurar la secuencia de la lógica de los datos. Con esto, finalizamos la configuración completa de la matriz.